Hoy, aunque parezca lo contrario, vengo a hablaros de bocadillos. ¿Por qué de bocadillos os estaréis preguntando? Un bocadillo es el ejemplo más simple que tenemos de globalización. Imaginemos por un momento que no viviésemos en una España globalizada, abierta al libre comercio y con bajas restricciones, sino que viviésemos en una economía autárquica, o llevándolo más atrás, a la Edad Media, en una economía de subsistencia. Para tener nuestro bocadillo, como decía Adam Smith, un economista del siglo XVIII, no es por la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Debemos pensar que si quisiéramos producir nuestro propio bocadillo, al no poder comprarlo, deberíamos de comprar un cerdo, criarlo, matarlo y obtener el jamón. Estos serían unos 700 euros. Siguiente, para el queso, necesitaríamos seguir el mismo proceso del cerdo, comprar la vaca, criarla, obtener la leche y fermentarla. Estos serían de media unos 1.500 euros. Finalmente, si también queremos añadir tomate a nuestro bocadillo, tendríamos que comprar la tierra, el fertilizante, plantarlo, echarle agua, tener un huerto, y estos serían unos 80 euros. Ahora, imaginemos que vivimos en la sociedad actual, tal y como está abierto el mercado a todos los países y a la cooperación internacional. Esto produce que todo nuestro excedente de producción lo podamos vender a consumidores en un rango global. A la vez, al aumentar nuestra producción, reducimos los costes de la misma y podemos ofrecer unos precios más bajos a los consumidores. ¿Qué hace que seamos más competitivos? Todo esto gracias a la libertad económica y a la cooperación internacional. Nuestro bocadillo, ahora mismo, si lo queremos producir nosotros mismos y sin contar con el pan, podemos encontrar lonchas de jamón en el supermercado a 1 euro, un sobre de lonchas de queso a 3 euros o un tomate a tan solo 50 céntimos. ¿Pero qué es la globalización? ¿Somos realmente conscientes de lo que es la globalización? Muchas veces oímos por la televisión, tanto detractores como promotores de la misma, y que muchas veces tampoco tienen realmente idea de lo que es este sistema o este fenómeno económico. No debemos entender la globalización como algo muy complicado, porque la globalización ha sido el fenómeno económico más simple y a la vez más importante de la historia. La globalización ha sido el mayor reductor de pobreza en las economías emergentes, más que cualquier ONG o cualquier inversión de cualquier país extranjero. ¿Por qué se produce esto? La globalización ha causado que haya una mayor deslocalización de la producción de los países desarrollados a las potencias emergentes. Lógicamente, la gente que se emplea en esas fábricas es gente del país local, por lo que reciben salarios mucho más altos que los que recibían anteriormente, si es que recibían alguno. Por lo tanto, su nivel de vida aumenta, tienen mayor poder adquisitivo y mayor acceso a servicios y productos básicos. Ahora bien, no son los únicos que se han beneficiado de este proceso. Nuestros países, los desarrollados, también se han beneficiado en una gran mayoría. ¿O es que ustedes creen que todos los bienes de consumo que tenían anteriormente podían acceder a ellos sin la globalización? ¿De verdad creen que hace 100 años podían tener un Kia por 20.000 euros o que haya coches de hoy en día que valgan simplemente 6.000 euros? Todo eso es gracias a la globalización. Las Nike, que ustedes pueden llevar puestas en los pies, por 50 o 60 euros, es gracias a la globalización. Pero eso ha ocurrido porque los países, al tener unos menores costes de producción, sus empresas, han logrado poder ofrecer unos precios más bajos a los consumidores y, por tanto, ser mucho más competitivos a nivel global, ganando en muchos casos cuota de mercado y, por tanto, crecimiento económico. Ahora, por un momento, pensemos. Un país innovador en tecnología, abierto al libre comercio, con bajas restricciones al tráfico de capital y de personas, Estados Unidos. La ONU, debemos decir, que se inventa un umbral de la pobreza para todos los países. Ese umbral de la pobreza no está basado en estudios, ya que es el mismo tanto para países emergentes como para países desarrollados. Y este umbral de la pobreza no varía con el IPC, que es el índice de precios al consumidor, ni con la inflación de dicho país. Por lo que en épocas de crisis, por ejemplo, al bajar los precios y producirse deflación, igualmente causa que la pobreza se vea en una burbuja, es decir, que aumente cuando el poder adquisitivo sigue dando acceso a servicios básicos. Si pusiéramos todas las rentas de Estados Unidos en fila y eligiésemos la del medio, eso sería la renta mediana, que serían $16.000 anuales. Es verdad, y tengo que admitir, que en Estados Unidos la desigualdad aumenta, y aumenta cada año. Pero como explicaré después, la desigualdad no tiene por qué ser negativa en una economía. En Estados Unidos hemos visto el caso como, aunque las rentas más altas se revaloricen a un dígito mayor,
La gente con rentas más bajas está saliendo de la pobreza porque se ven empleados en trabajos que antes no existían, gracias a que ahora toda la producción del sector primario y del sector secundario se hace en países emergentes. Debemos de tener en cuenta que Estados Unidos ha salido de la crisis a través de una mayor liberalización de la economía. Ha habido un mayor consumo en un entorno de baja inflación, que ha generado, por tanto, mayor beneficio en las empresas y crecimiento económico, llevando consecuentemente a lo que a todos nos interesa, que es un menor desempleo. El gráfico que podemos observar detrás es el índice de Gini. El índice de Gini muestra cómo ha aumentado la desigualdad, pero igualmente, si vemos cómo se reparten los salarios en Estados Unidos, observaremos que están mucho más repartidos y que hay mucho menor desigualdad salarial, que no de patrimonio, de riqueza, que en otros países. Ahora, pongamos un ejemplo de un país proteccionista, totalmente autárquico. Vayámonos al otro extremo de Estados Unidos. Este es Nigeria. Nigeria lleva más de 40 años en recesión. Nigeria tiene 120 millones de habitantes y unos recursos naturales que ya quisieran muchos países. ¿Pero por qué ocurre esto? Desde hace 40 años, entre los años 60 y 70, comenzó el proceso de globalización. Y Nigeria tenía un dictador por aquel entonces, que decidió cerrar las fronteras para que tanto sus recursos naturales como sus trabajadores no fuesen explotados. ¿Por qué tenía una tesis incorrecta este hombre? Porque los primeros interesados en que los recursos no sean escasos y no se acaben, y los trabajadores tengan un buen nivel de vida y, por tanto, sean productivos, son las empresas. Las propias empresas son las que quieren eso. Esto, algunos economistas, o proyectos de economista, como soy yo, dicen que es la maldición de los recursos naturales. ¿Por qué decimos esto? Si un país tiene un mayor número de recursos naturales, tenderá a ser mucho más proteccionista y abrirse menos al libre mercado, imponiendo más restricciones a través de tarifas o cuotas al comercio internacional. Por lo tanto, esos recursos, al haber una asignación ineficiente de capital productivo, es decir, al no tener dinero para invertir y producir bienes y servicios con esos recursos, terminarán siendo escasos y desgastándose en el medio y largo plazo, incrementando la riqueza general del país, como ha ocurrido en Nigeria. Nigeria, a diferencia de los países desarrollados, tiene un modelo de consumición y no de inversión. ¿Qué quiere decir esto? La inversión, en vez de ser productiva y de invertirse en actividades que puedan dar beneficio en el medio y largo plazo, se invierte en servicios sociales que realmente, si se generasen actividades empresariales, podría incrementar el nivel de vida mucho más en el largo plazo. Por lo tanto, Nigeria es un país subdesarrollado o en fase de desarrollo. Podemos ver que en el índice de Gini en Nigeria hay una diferencia mucho mayor de Estados Unidos. La diferencia entre países en el índice de Gini suele ser de 0,3, 0,2, que está dentro de lo normal. Pero Nigeria tiene una diferencia de prácticamente 3,5 puntos del índice de Gini. ¿Será buena o mala la globalización? La globalización es sinónimo de riqueza. Da igual por dónde lo miremos. Desde 1970, las rentas de todos los países que se han sumado a la globalización han aumentado de media cerca entre un 30 y un 150% las más altas. En España, desde 1970, la renta media ha aumentado un 40% y la pobreza, o el riesgo de pobreza, se ha reducido desde un prácticamente 50% a un 25,8% que tenemos hoy en día. Un ejemplo muy claro de desarrollo en competitividad pueden ser Asia y África. Asia, en el año 1960, era uno de los continentes más pobres del mundo, después de África. Hoy en día, algunos países asiáticos que se han abierto a la globalización, como China, se disputan ser el mayor PIB mundial junto con Estados Unidos. Y sus ciudadanos han incrementado el nivel de vida de manera impresionante en estos últimos 30 años. ¿Por qué se debe esto? Como os he explicado antes, mientras que muchos países africanos, exceptuando por ejemplo Sudáfrica, se cierran al comercio, China, ofreciendo unos menores costes de producción y una mano de obra más barata, ha conseguido que incrementen la producción en las empresas de los países desarrollados y, por tanto, generen un crecimiento económico de hoy en día, según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional, un 6,9%. Si vemos las variaciones del PIB interanual en esta tabla, que no es lo mismo que el crecimiento, podemos ver cómo mientras Estados Unidos y Europa tienen variaciones del PIB negativas, mientras tanto América Latina y Europa del Este tienen variaciones positivas del 2%. Pero ya si nos vamos a Asia, debido a una mayor apertura al comercio, tienen variaciones en positivo de prácticamente el 6%, algo nunca visto antes en la historia, ni de la economía, ni de la historia, ni de la política. Si contamos con que el umbral de la pobreza es $1,50 al día, como establece la ONU, sabremos que en el año 2000
desde el año 1970, la pobreza se había reducido 1/3 a nivel global, en más de 1.000 millones de personas. También tenemos que tener en cuenta, como podemos ver en este gráfico, que los países con percentil de renta más altos, como puede ser España, que se encuentra en el 35% más alto, han reducido la pobreza de manera abrupta desde el año 1970 hasta el año 2000. ¿Pero a qué se debe realmente esto? Esto se debe a que al haber una mayor deslocalización del sector primario y del sector secundario, que son el sector prácticamente que se dedica a la agricultura y el sector secundario a la manufactura, ha abierto un espacio mucho mayor de empleo en el sector terciario, que suelen ser sectores que pagan unas rentas mucho más altas y, por tanto, generan mucha mayor riqueza. Si nos fijamos en el percentil de renta más bajo, que es el 15%, entre ellos los países africanos y los más pobres de los asiáticos, podemos ver cómo han reducido su pobreza, aunque a un menor ratio, de manera constante desde el año 1970 hasta el año 2000, sin parar ni un solo día. Este es mi gráfico favorito, pero debemos de pensar por qué ocurre esto. ¿Debemos de echar la culpa de esto a la globalización neoliberal salvaje? ¿O por una vez debemos darle las gracias a los mercados abiertos y a la libertad económica? El mito de la desigualdad. Puede sonar un poco fuerte la primera vez que oyes, pero si estudias más en ello y lo miras más adentro, podemos saber que la desigualdad es un mito. No es que no exista, es que la desigualdad no representa el crecimiento económico ni el desarrollo de una sociedad. ¿Por qué digo esto? Una sociedad puede tener crecimiento económico, sus rentas más bajas pueden estar aumentando, reduciéndose la pobreza, pero si las rentas más altas se revalúan a un dígito mayor, seguirá habiendo desigualdad. Hay que combatir la riqueza, hay que combatir que se genere mayor riqueza, hay que combatir que se genere menor pobreza. Pero la desigualdad depende de muchos factores ajenos al proceso globalizador. Por ejemplo, en la crisis de la subprime en Estados Unidos, las rentas más altas accedieron a hipotecas que aún así estaban fuera de su alcance, pero las respaldaban con activos, como otras casas, coches, que hicieron que en el momento de impago su deuda con el banco fuese menor. Mientras tanto, al tener unos tipos ultrabajos y tanta facilidad para el acceso a hipotecas, hizo que las rentas más bajas no respaldasen sus hipotecas con activos y, por tanto, en el momento del impago al banco, la deuda fuese muchísimo mayor. Y estos son los factores que realmente generan desigualdad. Pero las desigualdades en renta, sigo diciendo que no tienen por qué ser negativas. En un país donde hay desigualdad en renta, no digo que sea una desigualdad brutal, las empresas diversificarán su producción en una gama de productos, servicios y bienes de consumo mucho mayor. Por lo tanto, los precios de los diferentes servicios y bienes serán muy diferentes. Y eso hará que todos los consumidores, independientemente de su nivel de renta, tengan un poder adquisitivo más alto y tengan acceso a servicios y bienes de consumo sin intervención necesaria del Estado. La globalización ha reducido la desigualdad, aunque muchos lo nieguen. Por ejemplo, en un caso individual, de cómo la desigualdad aumenta mientras la desigualdad global se reduce, en 2016 en China, las rentas medias incrementaron un 10%. Se redujo la pobreza, incrementó la capacidad adquisitiva, por lo tanto la demanda agregada del país, y generó mayor crecimiento económico. Las rentas más altas, debido a esto y debido a mayor beneficio de las empresas, crecieron un 20%, lo que generó, sobre todo, mayor inversión financiera directa en países africanos, reduciendo la pobreza de manera indirecta en esos países. ¿Es bueno o malo que crezcan las rentas altas? ¿Qué preferimos, que los ricos ganen menos? El índice de Gini muestra cómo desde el año 1960 hasta el año 1980 incrementó la desigualdad. Pero no a causa de la globalización a nivel mundial, sino a causa de los gobiernos y los estados que impusieron mayores tarifas, cuotas y restricciones al comercio que inflaron los precios de esos bienes y servicios, haciendo que la demanda por ellos fuese mayor. Por lo tanto, generaron pérdidas enormes en todas las empresas que deslocalizaron su producción y crearon un mucho mayor desempleo en aquellos países emergentes, generando mayor desigualdad. Desde el año 1980, que es más bien el periodo de Ronald Reagan, por ejemplo, las restricciones al comercio se reducen de manera espectacular. Se empieza a cooperar internacionalmente entre todos los países. Hace que haya una gama de productos mucho más amplia en todas las economías del mundo y, sobre todo, a un precio mucho menor. Esto, como podemos observar, reduce la desigualdad desde un 0,06 hasta prácticamente un 0,03, más de un 30%. Un ejemplo de globalización, que seguramente todos ustedes llevarán encima, es un iPhone. Todos ustedes seguro que pasan de media más de 2 horas al día en su iPhone. ¿Han pensado cuánto podría llegar a costarles un iPhone
si no existiera la globalización? Apple fabrica el iPhone con 200 empresas distintas de 30 países diferentes. Por ejemplo, Samsung fabrica miles de procesadores al año para Apple en Corea, siendo su principal competidor. Este negocio es un win-win, porque ambos sacan beneficio de ello. Samsung, al producir un componente específico, tiene unos costes de producción mucho menores porque genera los bienes al por mayor, mientras que Apple, al especializar la producción de sus componentes, reduce los costes. 3M es una empresa americana que realiza la pantalla táctil del teléfono móvil. Sí, americana, han oído bien. No todo tiene por qué estar deslocalizado. Si una empresa es competitiva en su mercado, tanto como a nivel internacional, finalmente acabará atrayendo demanda. Y no por eso se necesita mayor intervención. Murata Manufacturing genera el sistema eléctrico del iPhone. Es una empresa japonesa de 65 años de antigüedad. ¿Lo han oído bien? 65 años de antigüedad. Y genera productos para el iPhone, el móvil ahora mismo más moderno que tenemos en el mundo. ¿Pero cómo han hecho esto? Esto no lo han hecho a través de intervención estatal ni de mayor inversión, sino de mayor capital que han invertido en investigación y desarrollo desde el sector privado. ¿Se les ocurren cuáles son los dos países que más invierten en I+D del mundo? Me refiero a nivel general, no desde el sector público. Son Estados Unidos e Israel. Estados Unidos, un 70% de su inversión en I+D proviene de capital privado. Y en Israel, líderes en inteligencia artificial, más de un 90% de ese capital proviene del sector privado. Los dos países líderes. ¿Por qué será? Porque la inversión, cuando proviene del sector privado, es productiva. Largan Precision es la empresa taiwanesa que genera las cámaras, o que produce las cámaras y las lentes del iPhone. Apple, con la mayor deslocalización de su producción, hace que todos los componentes sean de mayor calidad al especializarse. A la vez, reduce los costes de los mismos y puede ofrecer un precio más bajo a sus consumidores, siendo más competitivo a nivel internacional y ganando mayor cuota de mercado respecto a sus competidores. Según un estudio de la Universidad de Harvard, debemos pensar que si el iPhone se fabricase con los mismos costes de producción mínimos en Estados Unidos y con el mismo margen de beneficio, produciéndolo completamente en Estados Unidos, tendría un coste medio de $3.000 el producto y se vendería a unos $3.500 al público, el más barato. Seguro que esta sala solo tendrían iPhone 2 o 3. Ahora estamos todos a favor de la globalización, ¿verdad? No debemos todos decir sí a la globalización. Porque ha sido el fenómeno económico que más ha reducido a la pobreza. Porque ha sido el fenómeno económico que más ha generado riqueza. Y porque el libre mercado permite la demanda de cada individuo eficientemente con la oferta de las empresas. Me explico. Como hemos dicho antes, desde 1970 hasta hoy en día, encima de este escenario, la pobreza se ha reducido en 2.000 millones de personas a nivel global, más que cualquier ONG. La riqueza, digamos, en este caso la renta, ha incrementado un 40% desde el año 1970 hasta hoy en día en España. Mientras tanto, los países proteccionistas han aumentado la pobreza en 80 millones de personas, de media, desde que comenzó el proceso globalizador. Y sus rentas, por ejemplo, en Nigeria ha caído un 140%, pero en otros países proteccionistas la media es de una caída del 20%. ¿Realmente queremos oponernos a la globalización? Todas estas ideas no solo las expongo en público, sino que todas estas ideas son las en las que se basa mi libro In Defense of Freedom, que publiqué hace 2 semanas. Me gustaría terminar con una frase del economista chileno Axel Kaiser, autor de La tiranía de la igualdad. ¿Qué preferimos? ¿Una sociedad donde todos seamos igualmente pobres y no haya desigualdad? ¿O una sociedad donde todos seamos desigualmente ricos, pero a nadie le falte de nada? Porque eso es la globalización. Muchas gracias.